Habíamos quedado la semana pasada en el primer volumen. Habíamos hablado de lo que es el sufrimiento, de lo que es cómo ofrecer los sufrimientos como reparación. Y hoy vamos a hablar concretamente de los actos de reparación. Miren esto tan interesante. Haciendo así encontrarás el modo de entretenerte conmigo después de la comunión. No que no sufras, porque la pena más amarga que puedo dar a mis almas queridas es el privarlas de mí, pero tú, pensando que con tu sufrir me das consuelo, estarás contenta. Este era el diálogo que tenía Luisa con el Señor, cuando el Señor quería unirla a su sufrimiento. Dice: en cuanto a las visitas y actos de reparación, tú debes saber que todo lo que hice en el curso de los 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites 33 veces al día, honrando todos mis actos y uniéndote conmigo en el sacramento, con mis mismas intenciones, esto es, de reparación y adoración. Obviamente nosotros en casa no tenemos una capilla de adoración, ni estamos viviendo cerca, pero lo que el Señor sí nos invita aquí, y esto es lo interesante de esto, nos invita a estar haciendo todo el día actos como de reparación con todo lo que hacemos. Llamar en todo al Señor. Llamar su divina voluntad cuando me hago el café. Llamar en su divina voluntad cuando me estoy lavando los dientes. Llamar en su divina voluntad cuando me monto en el transporte o cojo mi carro para ir al trabajo. Llamar en su divina voluntad cuando estoy en la cocina lavando los trastes. Que todo sea como un círculo, una ola de adoración permanente en cada acto que hacemos por el Señor. Porque es que Él nos da sencillamente la vida. Y con la vida es que nosotros podemos entender la belleza de la divina voluntad. Porque Él nos da la vida para actuar. Hoy en la homilía hablábamos de que los tres grandes enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne. Pero si nosotros en todo lo que hacemos estamos llamando a la divina voluntad a actuar en nosotros, en el mundo, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, estamos reparando lo malo que hemos hecho y previendo no hacer algo que pueda ofender al Señor. La divina voluntad nos enseña a actuar permanentemente como si tú fueras Cristo. Si tú eres Cristo, tú actúas como Cristo. Esa es la belleza que nos permite actuar en la divina voluntad a toda hora, con esa belleza que nos permite también el Señor cuando entendemos que vivir en la divina voluntad es un oleaje continuo de adoración, reparación, perdón, adoración. Y eso nos permite a nosotros tener un concepto de vida un poco diferente a lo que vivimos normalmente. Cuando yo desde la mañana estoy actuando con esa divina voluntad, ya mis pensamientos cambian. Ya todo lo que yo tengo en la cabeza, la programación cambia. Recuerda siempre que nada hay en los sentidos que no entre, nada hay en la imaginación que no entre por los sentidos. Todo entra por los ojos, por los oídos, por el gusto, por el olfato, por el tacto. Pero si yo desde que empiezo el día estoy actuando en la divina voluntad, ya estoy programando mi mente para no ofender al Señor. Y ya programando mi mente para eso, ya estoy yo reparando las cositas malas que puedo haber hecho, pero al mismo tiempo estoy adorando, porque ya todo lo bueno que haga se convierte en adoración. Y aquí hay otra cosa que es muy interesante cuando
el Señor quiere purificar el mínimo defecto que tenemos nosotros. ¿Cómo se purifica eso del todo? ¿Qué es la purificación? Les voy a leer textualmente cómo lo escribió Luisa. Mira, quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pudiera impedir mi amor en ti, le dice el Señor a Luisa. Quiero probar tu fidelidad, pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad si no es poniéndote en medio de la batalla? Ahí es cuando entendemos esa pelea que hay en el alma constantemente. Nosotros tenemos que entender siempre que estamos en una batalla universal entre el bien y el mal. Y el botín de la batalla es tu alma. Esa alma es lo que quiere el demonio. Entonces, el Señor nos dice, vamos a purificar eso para que esa alma pura me pueda amar. Pero ¿cómo se purifica si no es en la lucha? ¿Cómo sé yo que gané la lucha si no voy a la batalla? La tentación es esa batalla. Es el Señor diciéndonos cada día, mire, ¿cuál es tu tentación? ¿El alcohol? Ok, vamos a ir al alcohol. Entonces, Él permite que tú estés en cócteles, que tengas acceso al alcohol, todo eso, para probarte. En la batalla está el decir, no, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo quieto. Yo no voy a ofender al Señor emborrachándome. Recordemos que tomarse un vino no es pecado. Emborracharse es pecado mortal. Si yo salgo un viernes con la finalidad de perder mis sentidos para desinhibirme, estoy cometiendo pecado mortal. Eso es lo que queremos entender aquí cuando el Señor dice que te quiero purificar. Y dice, debes saber que quiero ponerte en medio de los demonios. Ojo lo que le dice el Señor a Luisa. Y ustedes, cuando escuchen esto, cambien a Luisa por ustedes mismos. Puedo llamarme Beatriz, Carolina, Catherine, Claudia Visto, Dayana, Doriana, Esteban, Faride. ¿Sí ves? Estoy dando todos los nombres que aparecen ahí. Entonces, ¿el Señor qué va a permitir? Ponerte en la batalla en mitad de los demonios. Les daré libertad de atormentarte y de tentarte a fin de que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. Y después tu alma purificada, embellecida, enriquecida, será como un rey que regresa vencedor de una ferocísima guerra, que mientras creía perder lo que tenía, vuelve en cambio más glorioso y lleno de inmensas riquezas. Y entonces vendré yo, formaré en ti mi morada y estaremos siempre juntos. Es verdad que será doloroso tu estado. Los demonios no te darán paz ni de día ni de noche. Estarán siempre en acto de hacerte ferocísima guerra. Pero tú ten presente en la mira lo que quiero hacer de ti. Esto es, hacerte semejante a mí. Y que no podrás llegar a esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones. Y así tendrás más ánimo para soportar más penas. ¿Sí ven la belleza como el Señor nos permite purificar? Las tentaciones, el Señor en el Padre Nuestro no nos dice, no nos dejes tentar, sino no nos dejes caer. Muchas veces quería yo entender cómo era eso de que la diferencia entre el confesor y el director espiritual. Yo les recomiendo a todos los que me están oyendo que tengan siempre un director espiritual. ¿Por qué? Porque tú al director espiritual le hablas de las tentaciones en las que puedes llegar a caer. Al confesor le hablas de las tentaciones en las que caíste y pecaste. Esa es la diferencia.
El director espiritual te da elementos para luchar contra esas tentaciones. El confesor te dice cómo reparar para no volver a caer en esa tentación. Si yo Padre, sé, ¿qué pasa si es la misma persona? O sea, si el mismo sacerdote es tu guía espiritual y tu confesor. no, eso pasa casi muy frecuente. Pero lo van dialogando, porque, por ejemplo, si yo tengo un problema de glotonería, ¿cómo lucho contra la glotonería? Pero ya después, cuando viene la confesión, es cuando yo le digo, padre, luché y luché y luché, pero caí. ¿Sí me explico? Uno te da elementos para luchar y el otro te dice, perdí esta batalla, ¿cómo la supero? Eso es lo que yo quiero que entendamos aquí, ¿vale? Muchas veces, pero lo que estoy diciendo es que es diferente el rol que tenemos nosotros cuando estamos hablando de dirección espiritual al rol que tenemos cuando estoy hablando de confesor. Eso es el rol. Y para seguir adelante, digamos otra cosa. El Señor nunca, óyelo bien, es una promesa que le hace a Luisa y que lo repite en la Biblia. El Señor nunca permitirá que las tentaciones sean superiores a mis fuerzas. Las tentaciones, no las pruebas. No estamos hablando de pruebas o de cruces. Las tentaciones. Y miren esto tan lindo que el Señor habla y en lo cual nos vamos a detener un momento para analizar. Y le dice el Señor a Luisa, no te aflijas tanto. Debes saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Si esto lo permito es para tu bien. Jamás pongo a las almas en la batalla para hacer que perezcan. Primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y después las introduzco. Y si algún alma se precipita, es porque no se mantiene unida a mí con la oración. No sintiendo más la sensibilidad de mi amor, van mendigando amor de las criaturas, mientras que solo yo puedo saciar el corazón humano. No se dejen guiar por el camino, no se dejen guiar por el camino seguro de la obediencia, creyendo más en el juicio propio que en quien los guía en mi lugar. Entonces, qué maravilla si se precipitan. Por eso, lo que te recomiendo es la oración, aunque debieras sufrir penas de muerte, jamás debes descuidar lo que acostumbras a hacer. Es más, cuanto más te veas en el precipicio, tanto más invocarás la ayuda de quien puede liberarte. Es cuando la tentación sube, la oración debe subir más que la tentación. Porque la oración es como el Señor descarga sus virtudes y su poder en nosotros. Esto es una belleza porque aquí vamos a entender una cosa en la batalla espiritual, cómo empiezan esos demonios a luchar contra nosotros. Mire, yo lo repito mucho, pero vale la pena que lo recalquemos aquí. En la oración, nosotros lo que entendemos es una cosa, es como el Señor nos regala las virtudes y nos regala la fuerza para luchar contra las tentaciones. Toda la vida es una lucha entre el bien y el mal, toda la vida. Y las tentaciones las tendremos hasta la última tentación que ocurrirá un instante después de la muerte. Y es la tentación a condenarnos. Cuando el demonio llegue con todos los recibos que le hemos firmado en la vida y te diga, tú que me has firmado todo esto, mira esta carpeta de recibos que tengo aquí. ¿Tú te vas a salvar? No, tú te vas a condenar. Y ahí es cuando nosotros, en el complejo de la culpa, nos condenamos. El Señor no quiere de nosotros complejo de culpa.
el Señor quiere arrepentimiento. Ahí está el éxito de la lucha espiritual, en el arrepentimiento. Y arrepentimiento es decirle al Señor, Señor, la próxima vez que esté ante esta tentación, no caeré. Eso es entender la diferencia entre culpa y arrepentimiento. El demonio quiere culpa, el Señor quiere arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que entender nosotros en esta posibilidad. Sigamos aquí. Además, dice el Señor, quiero que te pongas ciegamente en las manos del confesor, sin examinar lo que te viene dicho. Tú estarás circundada de tinieblas y serás como uno que no tiene ojos y que necesita de una mano que lo guíe. El ojo para ti será la voz del confesor, que como luz te iluminará las tinieblas. La mano será la obediencia del que te guía y sostén para hacerte llegar a puerto seguro. La última cosa que te recomiendo es el valor. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. La cosa que más hace temer a un ejército enemigo es ver el coraje, la fortaleza, el modo con el cual desafían los peligrosos combates sin temer a nada. Padre Ossi, Dime. ¿es posible que el demonio haga tentaciones mientras la persona está dormida? Claro. O está durmiendo, ¿sí? Claro, obvio. Eso no lo dudes. Mire, el demonio, como dice la Biblia, anda como león rugiente viendo ver a quién va a devorar. Pero por eso, un alma que se acuesta orando, se levanta orando. Sí. Yo les recomiendo ahora que estamos haciendo muchos lo de la consagración a la Virgen María, como dice el lema, a Jesús por María, que se acostumbren a llevar un rosario siempre, no por allá colgado bien bonito, grandote en la pared o en la guantera del carro o en la cartera, no, con ustedes, un rosario, úsenlo, porque es que el demonio es un cobarde que ante el rosario se echa para atrás. ¿Por qué? Porque la Virgen, como dice la Biblia, y lo vemos en el Apocalipsis, lo derrotó, y lo vemos en Isaías. Una mujer vestida de luz con 2 estrellas sobre su cabeza, te aplastará la cabeza. A la víbora, a la serpiente del mal. Por eso, el castigo que le puso al demonio fue: te arrastrarás y comerás, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo toda tu vida. Por eso es que entender la belleza de lo que el Señor nos regala, el Señor nos pone a luchar. Si no hay lucha, no hay batalla. Si no hay batalla, no hay triunfo. Si no hay triunfo, no hay recompensa. Por eso la Virgen en la consagración nos habla de el triunfo de su inmaculado corazón, que es lo que viene. Cuando yo me abandono en la Virgen es una mamá protectora. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo nos protege la Virgen? ¿Cómo está con nosotros? ¿Cómo se une? ¿Cómo es esa mamá que nos dejó nuestro Señor a los pies de la cruz? Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Eso es lo que nos quiere decir. Y ahora, esa lucha con los demonios, ¿cómo es? Así son los demonios. Nada temen más que a un alma valerosa. Los demonios temen un alma valerosa. Toda apoyada en mí, que con ánimo fuerte va en medio de ellos, no para ser herida, sino con la resolución de herirlos y exterminarlos. Los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden, porque atados por mi voluntad están obligados a estarse para su mayor tormento. Así que no temas de ellos, que nada pueden hacer sin mi querer, si yo no lo permito. Y además, cuando te vea que no puedes resistir más y estés a punto de desfallecer,
Si me eres fiel, inmediatamente vendré y pondré a todos los demonios en fuga y te daré gracia y fortaleza. Ánimo. Esa es la palabra más linda del Señor. Ánimo. Te mando a la guerra, pero ánimo. Yo te doy las armas y cuando veas que no puedas, yo entro. Entonces, con esa garantía, ¿por qué tenemos miedo? A mí cuando le preguntan a un sacerdote, ay, pero usted no le da miedo el exorcismo. Este es el centro de todo. El demonio es un cobarde. Cuando ve a la Virgen o ve a alguien en gracia, listo. Y recordemos siempre, con el demonio no se dialoga. No se dialoga. Porque él tiene el don de la palabra. Es más inteligente que tú. Es más astuto que tú. Y es más poderoso que tú. Pero por encima del demonio está el arcángel San Miguel, está la Virgen María, está el mismísimo Señor Jesucristo y él ante ellos sale corriendo. Por eso la importancia de estar en gracia. Eso es lo que él dice. ¿Y cómo hacer esta pelea con el demonio? ¿Quién puede decir, Luisa? Él trata de explicar el cambio que ella vivió después de que el Señor le reveló esto. Y le dice, Luisa dice, todo era horror para mí. Aquel amor que antes sentía en mí, ahora lo veía convertido en odio atroz. Qué pena el no poderlo amar más. Era el miedo, el Señor la había lanzado a la batalla y ella se sentía sola. Pero el Señor nunca nos deja solos. Nunca. Él sencillamente quiere probarnos en la tentación. Una vez alguien llegaba y me preguntaba, ay padre, es que mire, yo voy mucho a estos lugares de strippers, donde las mujeres se desnudan. ¿Cómo hago yo para luchar con la tentación cuando voy allí? Muy fácil, no vaya. Es que, ¿qué haces tú en una sala de strippers? ¿A probar que vas a caer? ¿Qué haces tú si tú dices, no, es que yo amo los chocolates y esta es mi tentación? Ok. ¿Y vives en una chocolatería o qué? No busques los chocolates. La pregunta es, ¿qué haces en una sala de strippers si sabes que vas a caer? Otra. Padre, yo lucho mucho contra la masturbación, pero es que esas páginas de internet pornográficas, ¿qué haces en páginas de internet pornográficas? ¿Qué haces? Vas a caer, porque ahí estás abriendo una puerta y estás dialogando con el demonio. Y el desgraciado es más inteligente que tú y te va a mostrar las imágenes que te llevan a la masturbación. ¿Sí ves? Con la tentación no se dialoga, porque si empiezas a dialogar con la tentación, siempre pierdes. Siempre. Si tu fallo es que eres cleptómana y te gusta robar, no te expongas, porque vas a caer. Son cosas elementales. O sea, como dice el dicho, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. El Señor lo que quiere es que te alejes de la candela. El Señor dice aquí, yo creo que si en el infierno, Luisa, cuando el Señor le permite y la lleva al infierno, le dice Luisa al Señor, yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la sola pena de no poder amar a Dios formaría el infierno más horrible. ¿Qué es lo que no existe en el infierno? Algo elemental. Esperanza. Ya no hay esperanza. El que entra al infierno ya no tiene esperanza de nada. Por eso el crujir y chillar de dientes, dice el Señor. Mientras estemos vivos, siempre podremos apelar a la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento. Después de muertos, solo vamos a apelar ya a su divina justicia.
Así como es de infinitamente misericordioso, es infinitamente justo. Y por eso nos tenemos que preparar. Eso es lo más importante. A Luisa la atormentaban los demonios, pero físicamente la jalaban. Y una de las anécdotas que ella cuenta aquí es, a veces me sentía jalar ahora los vestidos, ahora la silla donde estaba arrodillada, y tanto la movían y hacían ruido que no podía rezar. A veces era tanto el temor que creyendo librarme me iba a acostar en la cama, porque estos escándalos sucedían la mayor parte del tiempo en la noche. Ahora no es que se me asuste. Pero también ahí seguían jalándome la almohada, las cobijas. Tranquilos, no es para ustedes, eso era una prueba para Luisa, no se me asuste. Pero lo lindo era entender cómo el Señor permitía que a esa hija predilecta, Luisa, que iba a ser la pequeña niña de la divina voluntad, los demonios la atormentaran tanto. Mire, hoy celebramos el día de San Luis María Guiñón de Montfort, que tiene este librito que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Conságrense al corazón inmaculado de la Virgen. Pero mire, ustedes van a ver a San Luis de Montfort, al Padre Pío, al cura de Ars, a todos, a San Felipe Neri, a todos estos grandes santitos, el Señor permitió que el demonio los atormentara de frente. Hay momentos en los que el ataque era tan duro que ellos se sentían desfallecer. Pero cuando San Felipe Neri se iba por las noches a los burdeles y en estos burdeles él sacaba de allí a los muchachos y aún a las mismas prostitutas y él los llevaba a sus casas que empezó a llamar los oratorios allá en Roma. A él lo cogía el demonio en los callejones y le daba unas muendas horribles, pero él siempre decía lo mismo, pero ya gané, porque él daba por hecho en fe el triunfo de haber rescatado esa alma del infierno. Cuando uno se enamora de Dios, lo primero que quiere hacer es darlo a conocer. Quiero que el Señor lo conozca todo el mundo. Eso es lo que hizo que la obra de la divina voluntad se haya expandido apenas hasta ahora. Pero también en un volumen más adelante dice, muchos tratarán de llegar a la divina voluntad, pero serán muy pocos los que lleguen a leerse los 36 volúmenes y a entender esta teología que el Papa Benedicto en alguna de sus charlas al respecto dijo, esto es alta teología, porque es una teología un poco densa. No hay que tener un espíritu básico y primario para entenderla, sino un espíritu totalmente abandonado en el Espíritu Santo para que sea Él y únicamente Él quien nos enseñe cómo seguir en la divina voluntad. Vamos a leer otra parte de esta batalla que decía, Jesús me hizo entender que no era... cuando ella estaba siendo atacada, dijo algo. Recuerdo que una vez mientras rezaba, me sentí jalar los pies desde abajo, abrirse la tierra y salir las llamas y que yo caía adentro. Fue tal el espanto y el dolor que quedé medio muerta, tanto que para recuperarme de aquel estado tuvo que venir Jesús y me reanimó. Me hizo entender que no era verdad, que había puesto la voluntad en ofenderlo y que yo misma lo podía saber por la pena amarguísima que sentía, que el demonio era un mentiroso y que no debía hacerle caso, que por ahora debía tener paciencia en sufrir esas molestias y que después debía venir la paz. El demonio le hacía creer a ella siempre que ya estaba condenada. Siempre. Mire, él es un mentiroso. Es un cobarde que se aprovecha de las almas pequeñitas y cuando ve el alma pequeñita va y la ataca. Pero ¿cómo es un alma pequeñita? Un alma pequeñita es esa alma que no está con la gracia del Señor, que no está en oración,
que no se ha confesado, no está comulgado, está en pecado mortal. Entonces él va por esa alma. Pero cuando nosotros estamos en gracia, él sale corriendo. Él le teme a la Virgen. Apéguense a ese rosario, no suelten el rosario nunca, porque el rosario es el látigo de Satanás. Él no puede atacar a alguien que apele a la ayuda de la Virgen. Nadie que llame a la Virgen será abandonado por ella. Nadie. Y ahora, era tanto que el Señor permitió que una de las tentaciones más grandes de Luisa fuera el no querer recibirla. Esto es, tienen que entenderlo, es una prueba para una mujer que va a ser la pequeña hija de la divina voluntad, pero una mujer muy importante dentro del plan de Dios. Permítanme leer esto para leerlo textual y que no nos salgamos de aquí. Decía, el demonio me tentaba también a no recibir la comunión, persuadiéndome de que después de que había cometido tantos pecados, era un atrevimiento acercarme y que si me atrevía, no Jesucristo habría venido, sino el demonio, y que tantos tormentos me habría de dar que me daría la muerte, pero la obediencia la vencía. Es verdad que a veces sufría penas mortales, así que trabajosamente podía recuperarme después de la comunión. Pero como el confesor quería absolutamente que la recibiera, no podía hacer de otro modo. Recuerdo que varias veces no la recibí. Mire, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron del Señor. Hagan una cosa y una prueba. Recuerden ustedes, cuando hemos cometido un pecado mortal, ¿qué es lo primero que hacemos? Dejamos de ir a la misa. O si venimos en un momento de nuestras vidas donde estamos rezando el rosario, lo primero que hacemos es dejamos de rezar el rosario. Yo no voy un domingo a misa, entonces esa semana no hago el rosario, esa semana si de pronto hago una oración ya no la hago, pero encima el siguiente domingo pues ya voy, pero con menos remordimiento. Y cuando me doy cuenta llevo un mes sin ir a misa y me da igual. Ese es un ataque frontal del demonio que nos enseña a justificar el pecado. Y cuando yo al pecado lo justifico, entonces ya me justifico yo. Es que ¿cómo no voy a tener relaciones sexuales con mi novia si yo la amo y nos vamos a casar? El mandamiento es clarito, no fornicar, punto. Cuando yo empiezo a disculpar esto, entonces empiezo a darle justificación al pecado. Cuando empiezo a darle justificaciones al pecado, ya estoy en el camino erróneo. Porque los mandamientos no se cambian. Todo aquel que dice que la Iglesia Católica tiene que cambiar para acomodarse a los tiempos, mire, eso salió desde el siglo I. La Iglesia Católica se rige por la Biblia y por su catecismo. Ahí no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque el día que la Iglesia cambie un mandamiento, next, ese no es. El Señor es claro. La Iglesia tiene unos parámetros y se va a regir por lo que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo. Cualquier otro cambio no es de la Iglesia. Y eso es sencillo. Hay una cosa que dice, también recuerdo que a veces mientras rezaba en la noche me apagaban la lámpara. A veces hacían tales rugidos de dar miedo. Otras veces voces débiles, perdón, como si fueran moribundos. Pero ¿quién puede decir todo lo que hacían? Ahora, esta dura batalla, aunque no recuerdo muy bien, duró 3 años. Aunque había días o semanas de intervalo, no que cesaran del todo, sino que empezaron a disminuir. ¿Cuál de ustedes está dispuesto a recibir ese tipo de ataque? Que estás durmiendo, te mueven la cama
No se me vayan a asustar. Seguir la divina voluntad no es exponerse a eso. No. Luisa tenía otra misión. Pero el demonio no nos ataca a nosotros moviéndonos la cama. No nos ataca a nosotros moviéndonos la sábana. No. Nos ataca desde el pensamiento. Recuerden una cosa. El demonio susurra a nuestro pensamiento para impulsarnos a pecar. Nos susurra. Ese es el ataque demoníaco más grave que el hecho de que te muevan la cama, porque no nos damos cuenta. ¿Cómo? 1:00 a.m, estamos solos, cogemos una botella de vino, nos la bebemos y empezamos a llamar a la persona con la cual podemos caer en pecado. Ay, es que tengo dolor y me hace falta. Ahí caemos. Estamos solos en nuestro trabajo y tenemos la oportunidad de apropiarnos de un dinero que no es nuestro. Ahí caemos. Estamos en algún momento determinado teniendo que hacer un trabajo y no lo hacemos. Ahí caemos. ¿Sí ve? Ese es el susurro. El demonio nunca sabrá lo que tú estás pensando, pero sí le puedes susurrar a tu mente cómo pecar. Eso es muy importante para que lo entendamos. En cambio, el Señor sí sabe. Perdón, Padrecito, ¿puedes repetir lo último que acabas de decir? El demonio no puede leer nuestros pensamientos, pero sí puede entrar. No, es que ahí me puse. Es susurrarle a tu mente cómo pecar. Eso es fuerte. Eso es una de las cosas que me impactó más en la divina voluntad. El único que puede, sabe qué piensas, que lo dice la Biblia. El único que sabe qué hay en tu corazón es Dios. El demonio es un ente que actúa externo a ti. Entonces, eso te lo susurra. Mira, esa chica, mírala bien, mira, está muy sexy. Nada, invítala a salir. Esa chica te va a decir que sí, invítala a tu apartamento. ¿Sí ves? Te lo susurra. Y cuando yo le permito que me susurre, entonces yo empiezo a pensar y a mirar, y ya empiezo a mirar con otros ojos, y ya esos ojos se vuelven lujuria. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a dialogar con la tentación. Y en el diálogo con la tentación ya perdí, ya hay empaque, vámonos, perdí. ¿Queda claro eso? Bueno, hoy quería hablar de esas cosas. La lucha contra la tentación, cómo el demonio actúa en nuestra mente. El único que sabe qué hay en tu corazón es Dios. Y por eso el Señor nos invita siempre a pensar y darnos cuenta. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Nosotros, en nuestro tiempo, siempre, mi papá y mi mamá siempre tienen un dicho que dice, el ocio es la madre de todos los vicios. Póngase a hacer algo. Si no tiene nada que hacer, lea un libro, pero no se quede en la cama pensando babosadas, porque siempre harás lo peor. El demonio utiliza nuestro ocio para construir pecados. En cambio, la creatividad es activa. ¿Cómo me vuelvo yo creativo? Creando, leyendo, mirando un curso de algo. Conchita Cabrera de Armida decía en su libro A mis sacerdotes algo bien lindo, decía que el problema de los sacerdotes de hoy es que no leemos. Y si no leemos, si no estamos preparando nuestras homilías, nos quedamos con el mismo discurso repetitivo. Y la lectura religiosa, la vida de santos, la vida sobre la teología, sobre la filosofía de la iglesia, nos alimenta todos los días. Porque el que va a una iglesia no es tonto. El que va a una iglesia es quizá ignorante de algo, pero quiere aprender. Tiene hambre de Dios. Lo que tenemos que descubrir nosotros es cómo alimentar esa hambre del feligrés. Por eso
Conchita, el Señor le decía a Conchita, es que mis sacerdotes ya no preparan las homilías, ya no estudian. Por el hecho de que nosotros fuimos 9 o 11 años a un seminario, ¿ya creemos que no la sabemos? No, porque tenemos que entender que tenemos que seguir siendo alimentados, alimentados, alimentados. Una palabra, un evangelio leído hoy no es el mismo el evangelio que yo voy a leer la mismo Juan 6, 30, 35 para el año entrante. Me va a dar otro mensaje, otra iluminación, otro. Por eso en la homilía decíamos que la palabra de Dios, sobre todo el evangelio de Juan, hay que rumiarlo, como las vacas que tienen esos 4 estómagos de panza, bonete, librillo y cuajar. Cada estómago saca algo de ese alimento que la vaca come. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. La Biblia no es ese adorno que ponemos a la entrada de las casas abierta en el Salmo 51 y ya, porque ahí lo que va a pasar es que esa página se llena de polvo y humedad. La Biblia es algo que yo tengo que consultar todos los días, todos los días, todos los días, sin cansarnos. Y después de haber hecho nuestra oración y nuestra pequeña, fíjense, nada, un parrafito de la Biblia cada día, y verá que eso nos va dando hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de Dios. Porque cuando tú descubres al Señor, siempre vas a tener hambre de Él y vas a querer más y más y más. Y el Señor nunca para de darnos. Él siempre nos dará más, porque la sabiduría de Dios es infinita, infinita. Eso es lo que tenemos que entender. Vamos a dar unos minuticos para alguna pregunta. No sé cuánto tiempo llevamos al aire, pero si hay alguna pregunta, la podemos responder. Padre, en el chat de las hijas del cura dicen, ¿y las lecturas del día cuentan? Claro, claro, porque las lecturas del día, métanse en todas estas páginas que traen las lecturas del día, porque traen, hay una aplicación que se llama eBreviary, que está en inglés, español e italiano, si no estoy mal. Y eso trae no solamente las lecturas del día, por ejemplo, hoy corresponde al tercer martes de Pascua, pero también trae las lecturas de otros 2 santos, uno de ellos las lecturas que corresponden a San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, eso nos da a nosotros, mire, nosotros los sacerdotes tenemos un librito que se llama La Liturgia de las Horas. Mira, este librito. Son 4 volúmenes. Y lo oramos todos los días. Hay 5 oraciones que nosotros tenemos que hacer de aquí todos los días. Y nos da una enseñanza cada día que no tiene límites. Es que ¿cómo entender esa enseñanza si no en el amor de Dios? Un Dios que tiene una sabiduría infinita. Y nosotros apenas leemos un parrafito de la Biblia. Un parrafito de una sabiduría infinita. Leámosla siempre, sin cansarnos. Pero sin cansarnos. ¿Alguna otra pregunta? Padre, tengo una pregunta que tal vez sería un poquito, no sé, como tonta, pero ¿las oraciones son todas iguales o alguien que está en gracia o vive en una vida religiosa es como más poderosa en los ojos del Señor? O, por ejemplo, alguien que no va a misa. Sí, claro, pero es que mire, lo que nos pide el Señor a nosotros los sacerdotes, para santificar hay que ser santo, para purificar hay que ser puro. Por eso las oraciones de intercesión de una persona ungida, y si esa persona ungida sigue al Señor y está en gracia, está en purificación, tienen un poder inconmensurable. Claro que una oración de alguien en gracia, por eso, ¿sabe qué? Quien me habló fue Sasha, ¿no? Sí. Ok, Sasha, dile a tu hija que ore por ti, porque la oración de un niño es poderosísima en el cielo, porque está hablando desde la pureza.
¿Sí ven la belleza de eso? Pongan a sus hijos a que oren por ustedes, sobre todo cuando son niños menores de 10 años. Porque después de 10 años, ahora es cuando ustedes tienen que orar por ellos. Llega la edad del tonto, la adolescencia. Pero cuando sean niños, díganle a los niños que oren por ustedes, porque esa oración es la oración de la inocencia. Listo, Padre, gracias. Padre, pero yo le digo mucho a la gente que nunca ora, que me dice, ay, pero ora por mí porque tú oras mucho. Yo les digo, pero yo te apuesto que tú empiezas a orar y Dios dice, algo está pasando, déjame oírle. O sea, no sé, Claro, mire, como que, muchas de ustedes muchas veces me paran en la entrada de la iglesia y me dicen, ay padre, usted puede orar por mi hijo, que es que le van a hacer una cirugía, usted puede orar por mi nieto, que es que lo metieron al hospital, usted puede orar por mi hija, que es una calavera y se emborracha mucho. ¿Ustedes no se han dado cuenta que yo siempre le pregunto, ¿cómo se llama? Yo todas las noches cuando llego aquí a la capillita del Santísimo a hacer mi hora santa, yo tengo esos nombres anotados y yo oro con nombre propio. Oro y pongo ese nombre. Y en las misas, en la elevación, cuando yo me demoro, es porque estoy orando por personas que me han pedido que ore, por los que me han pedido que están enfermos, por las almas del purgatorio. Y oro con nombre propio. La oración es el poder hablar con Dios. Cuando yo oro, le pido a Dios. En el silencio, Dios me habla y me contesta. Porque también hay que guardar silencio. Pero si yo solo actúo con Dios en silencio y nunca oro, pues eso es un diálogo de mudos, porque ahí no hay nada. La oración, sin oración, todo el edificio de la fe se cae. pero debemos, Padre, debemos hacer que la gente que nunca ora, por eso yo pienso que decirle, no, tú también puedes orar, yo estoy segura que Dios te puede oír, porque ahí es donde Dios creo que quiere hacer que la gente empiece a orar. Claro, claro. La oración, por ejemplo, ahorita alguien me dice, padre, por favor, por la sanación de mi hijo Martín Mejía. Muy bien, yo lo voy a tener esta noche en la oración, pero tú tienes que orar por él y Martín tiene que orar por él si ya tiene edad. ¿Sí me explico? En la Iglesia Católica, mira esto tan lindo, es considerado adulto espiritualmente cualquier persona por encima de 7 años. Ya es un adulto espiritual, porque ya sabe la diferencia entre el bien y el mal. Pero un niño tiene el poder de la pureza para orar. Y por eso, sí, yo oro por mucha gente, pero en días pasados vino alguien, ay padre, usted puede ungir a mi hijo, que es que tiene problemas muy graves de salud. Muy bien, lo ungí. ¿Y tú crees en Dios? Sí, padre, a mi manera. ¿Vienes a la misa? No, padre, yo no creo en los curas. Yo tampoco, yo no creo en curas. Yo creo en Jesucristo, en la Santísima Trinidad. A mí no me mandaron a creer en curas. Sí, pero es que no, mi filosofía no va con eso. ¿Y tú oras? Oh, sí, a veces por las mañanas y oro al Señor. Yo oro por ti, pero el que hace milagros está en el cielo. Y si tú no cambias, eso es como tratar de llenar el desierto con 2 gotas de agua. Es muy difícil. Tiene que haber un cambio en mí, una transformación, una conversión. Y cuando yo empiezo a estudiar lo que es la palabra del Señor, empieza a actuar la conversión. Pero si no hay nada, no puedo. Padre, una pregunta. Cuando uno hace el rosario, ¿es igual hacerlo en voz alta o en la mente? O sea, ¿vale igual o en la mente? ¿O es más poderoso en voz alta? Hazlo como Por lo que quieras. usted está diciendo, sí, No, pero lo que usted está hazlo diciendo de... pero hazlo. No importa si gritas, si cantas, si no. Hazlo con fe, devoción y amor. Y ya está. Padre, una pregunta. Gracias. Ha hablado mucho de enamorarse de Jesús y la manera de enamorarse de Jesús es conociéndolo. Ajá.
¿Qué libro de la Biblia recomienda para empezar a hacerlo? Yo recomiendo siempre empezar por los libros sapienciales. Eclesiastés y Eclesiástico, que algunos llaman Sirásida y Cogelet, Sabiduría, Proverbios, Salmos. Recordemos una cosa que nosotros hemos abandonado en la Iglesia Católica mucho. Jesús oraba con el libro de los Salmos. Él se sabía los Salmos de memoria. Era Dios, joder. Entonces, él oraba con el libro de los Salmos. Cada vez que los fariseos venían a argumentarle con la Biblia pasajes de la Biblia, él les respondía con la misma Biblia, pero el fariseo sacaba, extrapolaba cosas de la Biblia para usarla, y el Señor usaba la Biblia todo en su contexto. Él no sacaba partecitas para manipular. Entonces, yo recomiendo siempre arrancar por los sapienciales. Después de los sapienciales, me encantan los libros proféticos: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Oseas. De ahí yo me voy al Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Y lo que pasa es que ya cuando tú has hecho eso, tú ya estás enamorado. Ya no hay nada que hacer, estás enamorado del Señor. Y entonces, cuando tú ya estás enamorado, viene Hechos de los Apóstoles, que lo escribió Lucas, vienen las cartas de Pablo, esas cartas paulinas que son de una enseñanza lindísima para la vida. Voy a hacer la bendición. Los bendigo en la divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y con el amor del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Amén.